quiero dar todo mi apoyo a las familias afectadas, a quien busca a alguien, a quien lo ha perdido todo, a quien lleva días ayudando a un vecino sin descanso. No estáis solos, mucho ánimo y mucha fuerza. Terremoto ahorita en Caracas, 7.0, todavía no ha terminado, mira cómo se ve. Vamos en el teleférico. Bien cagado. Venezuela vive una de las peores tragedias de su historia tras 2 potentes terremotos consecutivos que han dejado cerca de 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia el miércoles y provocaron una enorme destrucción. La ciudad costera de La Guaira fue la más afectada, con numerosos inmuebles completamente derrumbados y miles de personas atrapadas bajo los escombros.
el antes y el después de la devastación tras los terremotos. Como ven, es una zona turística, costera, vemos esas piscinas, vemos edificios devastados, hechos polvos, hay muchos otros que tienen daños estructurales graves. Es una zona en la que la autoridad venezolana está admitiendo que al menos 70.000 personas han sido damnificadas directamente por este doble terremoto ahí en esa zona, en un estado, La Guaira, que así se llama, que hay un poco de confusión, es la ciudad y también el estado que se rebautizó hace unos años como La Guaira, un estado con casi 500.000 de personas viviendo ahí. Sí, en 2019 es relativamente nuevo que cambió de nombre, por eso también esa confusión. Pero bueno, lo importante aquí es las personas que están allí, por supuesto, y todos aquellos que siguen atrapados en los escombros. Se sigue trasladando mucho esfuerzo con dificultades y también la comunicación sigue siendo bastante complicada con la zona. No hemos podido contactar muchas de las personas que intentan desde aquí con los que están allá. De hecho, Robert Garcés, acabamos de hablar con él, iba rumbo esta mañana para allá a buscar a esa mamá y a esos 2 hijos desaparecidos. Satellite photos reveal the extensive damage in the Venezuelan coastal city of La Guaira following deadly twin earthquakes. This is what the area looked like before, and now, images after the quakes show collapsed buildings and severe structural damage. Some of the photos even show evidence of fire damage. The second quake was the most powerful recorded in Venezuela in more than a century. This is what parts of Venezuela looked like before and after 2 powerful earthquakes struck just 39 seconds apart near the country's northern coast. In the beachside city of La Guaira, just a few miles from the capital Caracas, this image shows hotels lining the coast before the quakes. Footage filmed from a balcony in the aftermath shows many of them have been reduced to rubble. Sky News' data and forensics team matched videos shared on social media to locations across the country. In La Guaira, in this video, a building is half collapsed, tilted to the side. In Google Street View images from 2024, we can see the collapsed building was at least 11 stories tall, judging by the windows. In a video filmed along one street in Carabalida, at least 6 multi-story residential buildings have collapsed. Here we see an apartment block razed to the ground. Less than 70 metres away, another. This is what they used to look like. A short way down the road, 4 more residential buildings have collapsed. Each one of these was at least 8 stories tall. Now they're rubble. In the capital city Caracas, we see the total collapse of one apartment building, while the surrounding buildings remain relatively intact. On Street View,
from 2024, we can see what the collapsed building used to look like. These before and after comparisons capture only part of the devastation caused by the earthquakes, which have claimed hundreds of lives and destroyed communities across Venezuela's northern coast. Lo que se está viviendo ahí, lamentablemente, en Venezuela como consecuencia de estos dos devastadores terremotos, 7,2, 7,5, que sacudieron con mucha fuerza el norte de ese país. Han aumentado las cifras de víctimas fatales. Este es el último balance entregado por las autoridades, a 920 muertos y hay más de 3.360 heridos. Y en medio de esta emergencia, según Naciones Unidas, el número de personas desaparecidas podrían ser 50.000. Y es que basta ver todo este registro sobre La Guaira, esta localidad costera ubicada a unos 40 minutos al norte de Caracas, donde precisamente además se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se reportan allí más de 250 edificios convertidos en ruina, más todos los otros inmuebles con daños estructurales que hacen imposible poder volver a habitarlo. Y es por eso que tanto ahí como en la capital se trabaja contra reloj en su búsqueda, en la búsqueda de esta proyección de 50.000 personas. De hecho, hay varios que han sido localizados y sus familiares y amigos permanecen junto a ellos bajo los escombros, escuchando algunos de sus gritos. Están vivos, pero todavía no cuentan con el contingente o la tecnología para poder rescatarlos. El gobierno local sumó 1.600 efectivos, 100 perros para buscar a las víctimas de todo este desastre, que da cuenta de la dimensión de esta tragedia. Se requiere con urgencia excavadores, equipos de alta tecnología. Veamos un registro de cómo se manifestó el sismo en esa parte de Venezuela. Mi mamá. Es como en La Guaira, esta zona ubicada al norte de Venezuela, zona costera, ¿verdad? Se ve duramente afectada por un terremoto. Ocurrió en 1967, son registros que nos ha entregado las agencias de noticias. Fue un 6,6 de magnitud y también causó mucha destrucción. Un terremoto que dejó unos 2.000 heridos y entre 250 y 300 fallecidos. Se produjeron daños graves, no solo en La Guaira donde se destruyeron varios hoteles que resultaron afectados el año 67. En Caracas, los sectores de Altamira y Los Palos Grandes, es decir, el mismo sector estremecido, hoy colapsaron en esa oportunidad 4 grandes edificios de departamentos de entre 10 y 12 pisos de altura. La misma situación que se está viviendo hoy.
Dos potentes terremotos han sacudido Venezuela. Aún no se puede hablar de una cifra de muertos y heridos, pero las imágenes muestran el desplome de edificios y el colapso de numerosas infraestructuras, lo que hace temer un número devastador de víctimas. Los seísmos han sido de 7,2 y 7,5 en la escala Richter y han afectado especialmente a parte de la zona costera. Se han dejado sentir además en Caracas y áreas del interior del país. Poco después ya se habían producido 20 réplicas y organismos expertos en movimientos sísmicos advirtieron que durante 24 horas se sentirían más. Hay un llamamiento a la población para que permanezca en la calle ante el riesgo de más derrumbes. Dicho que colapsó completamente. Sí, yo veía, ella. Nos encontramos en San Bernardino, parroquia La Candelaria. Este edificio que ven atrás nuestro, también ayer a las 6 de la tarde sucumbió ante el terremoto, las dos ráfagas del terremoto que vivió Venezuela en el día de ayer. Por lo que nos han contado los vecinos, hasta 6 personas fueron rescatadas y pudieron sobrevivir al hecho de haberse encontrado atrapadas dentro de los escombros, pero todavía hay personas desaparecidas que se intuye que están en los apartamentos más bajos de este edificio. Las labores de rescate siguen allá afuera, ya no nos dejan entrar en estos momentos, pero como pueden ver, la caja interna donde iba el elevador y el ascensor es lo que se hundió de este edificio y todo se vino abajo y la gente ya no puede vivir aquí, se están quedando a dormir en las calles malogradamente y pues, las labores de rescate intentan encontrar a las personas que faltan. Como pueden ver, un piso ha quedado encima de otro en estos lados de aquí, se ven todavía las camas. La Guaira fue declarada zona de desastre tras convertirse en la región más afectada por los 2 terremotos que sacudieron Venezuela. Entre edificios colapsados, desaparecidos y cientos de víctimas, motivos de magnitudes 7.2 y 7.5, La Guaira, ubicada a 40 minutos de Caracas frente al Caribe y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue declarada zona de desastre. Uno de los miles de afectados en una zona de Catia la Mar, de casi 200 torres residenciales, dijo: ahí, imagínate tú. Algunos edificios permanecen con grandes grietas y paredes abiertas, mientras que otros quedaron reducidos a escombros. 5 tremor brought down buildings, trapping people under rubble and leaving authorities bracing for heavy casualties. Video footage showed emergency workers climbing through the ruins of a collapsed building in the capital as night fell. The number of dead surpasses 10,000, and a 30% chance the figure goes above 100,000. Many Venezuelans were believed to have been at home when the quakes struck. La del carro y la de la casa están juntas encima de esa puerta. Dos edificios en la misma calle, construidos el mismo año, con el mismo hormigón, por la misma empresa. Llega el terremoto y cuando se asienta el polvo, uno de ellos está hecho un montón de escombros y el de al lado no tiene ni una grieta. No es mala suerte, no es el destino, es física y tiene una explicación exacta. Estos días el mundo mira a Venezuela. Lo que ha pasado no es un terremoto cualquiera, fueron 2 casi seguidos. Y el mayor es el más fuerte que ha sentido el país en más de un siglo. Y mucha gente viendo las imágenes se hace la misma pregunta: ¿por qué ese edificio sí y el de al lado no? Y la respuesta va a romperte algunos esquemas. Porque lo primero que tienes que saber es esto: la magnitud, ese número del que habla todo el mundo, casi nunca es lo que decide quién vive y quién muere. Un terremoto de magnitud 6,5
puede dejar más muertos que uno de 7,5. Un epicentro a más de 300 kilómetros de distancia puede arrasar una ciudad entera y apenas despeinar al pueblo que tiene casi encima del foco. Y dos edificios idénticos, uno al lado del otro, pueden correr suertes opuestas por una sola razón: la nota a la que cada uno vibra. En los próximos minutos vas a entender tres cosas. ¿Por qué el suelo, y no la magnitud, manda en un terremoto? ¿Por qué unos edificios se vienen abajo y sus vecinos aguantan? ¿Y qué hace exactamente que un edificio sea capaz de salvarte la vida? Empecemos por el malentendido más grande. Cuando ocurre un terremoto, lo primero que sale es un número: 7,5, 6 y 8. Y todos asumimos que ese número mide el peligro, pero no mide eso. La magnitud os mide una sola cosa: cuánta energía se ha liberado allá abajo en la falla, en el punto exacto donde la Tierra se rompe. Es como medir la potencia de una bomba, un dato del origen. Y aquí está la clave: un terremoto tiene una única magnitud, pase lo que pase en la superficie. Lo que de verdad le importa a tu edificio no es eso. Es otra cosa, que los ingenieros llaman intensidad. Cuánto tiembla el suelo justo debajo de sus cimientos. Y eso ya no es un número, son muchos. El mismo terremoto sacude con furia en un barrio y apenas se nota 3 calles más allá. Que no se nos escape, eso sí, lo bestia que es la escala. No es lineal, es multiplicadora. Cada escalón que subes de 6,5 a 7,5 no es un poco más, es 32 veces más energía. Y 2 escalones de 5,5 a 7,5 son 1000 veces más. Para que te hagas una idea, un 7,5 pues libera el equivalente a varias veces la bomba del zar, la mayor bomba nuclear jamás detonada. Cientos de megatones de TNT de golpe. Pero, y este es el pero que lo cambia todo, esa energía monstruosa tiene que viajar desde la falla hasta tu salón. Y por el camino, todo depende de lo profundo que fuera el foco, de lo lejos que estés, de cuánto dure el temblor y sobre todo de una cosa que tienes literalmente bajo los pies y en la que casi nadie piensa: el suelo. Aquí va la primera regla que casi nadie conoce y la dice hasta el Servicio Geológico de Estados Unidos con todas las letras: la roca firme es lo que menos tiembla y el lodo blando es lo que más. Piénsalo así. Imagina que pones la cama directamente sobre el suelo de hormigón. Alguien da un golpe en la pared y casi no lo notas. Ahora pon esa misma cama sobre un colchón de agua. El mismo golpe te lanza en un vaivén que no para. El suelo blando no absorbe la sacudida, la amplifica. Coge una onda que llega pequeña y la devuelve convertida en un latigazo. Y esto no es teoría. Es lo que convirtió un terremoto lejano en una de las mayores catástrofes urbanas del siglo XX. 19 de septiembre de 1985. Un terremoto enorme golpea la costa de Michoacán, en el Pacífico mexicano, pero el epicentro está lejos, a más de 350 kilómetros de la capital. Tan lejos que, en buena lógica, Ciudad de México debería haber salido bien librada, y sin embargo fue allí, a 350 kilómetros del foco, donde se vino el mundo abajo. ¿Por qué? Porque la ciudad está construida sobre el lecho de un lago antiguo, el de Texcoco, un cuenco gigante de lodo blando. Las ondas llegaron debilitadas tras el largo viaje y ese lodo las recogió, las amplificó hasta 50 veces y las sostuvo durante más de 3 minutos de zarandeo. El suelo, no la distancia, escribió la tragedia. Más de 400 edificios colapsaron. Pero todavía falta la pieza más extraña de todas, porque en México no cayeron los edificios más altos, ni los más bajos. Cayeron pues unos muy concretos. Y para entender por qué tenemos que hablar de música. Todo en este mundo tiene una nota propia. Una copa de cristal, un puente, un diapasón y también un edificio. Es el ritmo natural al que se balancea cuando algo lo empuja. Y hay una regla de oro pues sorprendentemente simple. Un edificio tarda, más o menos, 1/10 de segundo por planta en completar su vaivén. Uno de 10 plantas se mece a un ritmo de 1 segundo. Uno de 3 plantas, mucho más rápido. Ahora junta las dos ideas. El suelo, al temblar,
también tiene su propio ritmo. ¿Y qué pasa cuando el ritmo del suelo coincide justo con la nota natural de un edificio? Pasa lo mismo que cuando empujas a un niño en un columpio. Si empujas en cualquier momento no consigues nada, pero si aciertas siempre en el instante exacto, con empujones suaves el niño sube pues cada vez más alto. A eso se le llama resonancia. El edificio entra en sintonía con el suelo y cada sacudida lo balancea un poco más y un poco más hasta que la estructura no aguanta. Por eso lo de México fue tan extraño y tan revelador. El lodo de aquel lago se mecía despacio, a un ritmo de 1 o 2 segundos. Y ese es justo el ritmo al que se balancean los edificios de altura media, los de unas 10 a 15 plantas. Esos actuaron como diapasones. El suelo cantó su nota y ellos resonaron hasta partirse. Mientras tanto, los rascacielos demasiado lentos y las casitas bajas demasiado rápidas quedaron fuera de esa nota mortal. Y aguantaron. Magnitud, suelo, resonancia. Ya tienes las 3 piezas. Ahora deja que te lleve a la noche en que estas 3 piezas encajaron en una sola ciudad. Y casualmente esa ciudad es venezolana. 29 de julio de 1967. Caracas es una ciudad moderna, en plena expansión, llena de edificios nuevos de apartamentos. Es de noche. Y a las 8 en punto, la tierra se mueve. El terremoto no es, ni de lejos, de los más violentos. Magnitud 6,5. Un número modesto. Y por si fuera poco, el epicentro está en el mar, a unos 20 kilómetros de la ciudad. Todo apunta a un buen susto y poco más. Pero cuando termina el temblor, en Caracas hay 4 edificios de apartamentos en el suelo, 4 torres modernas de 10 y 12 plantas derrumbadas. Y se cuenta que en uno de los que cayeron, en el barrio de Los Palos Grandes, esa misma noche había una fiesta. Y aquí viene lo que desconcertó a todos. A pocos metros de esas torres derrumbadas, otros edificios más bajos no tenían apenas un rasguño. ¿Cómo es posible? Mismo terremoto, misma calle, unos abajo, otros en pie. Ya conoces la respuesta, porque acabamos de construirla pieza a pieza. Caracas también está en parte sobre sedimentos. Y en esos barrios, Los Palos Grandes y Altamira, el suelo blando era especialmente profundo, más de 300 metros de relleno sobre la roca. Ese colchón gigantesco hizo 2 cosas: amplificó la sacudida y la afinó a una nota muy concreta, la de 1 a 2 segundos. Justo la nota natural de un edificio de 10 o 12 plantas. Las torres altas resonaron como diapasones, las casas bajas no. El suelo eligió a sus víctimas por su altura. De aquella noche, Venezuela aprendió. Nacieron la fundación que hoy estudia sus terremotos y la primera norma sísmica moderna del país. Y quédate con un último detalle, porque cierra el círculo. La falla que rompió aquella noche de 1967 es de la misma familia que la que ha despertado ahora. La Tierra tiene memoria. Y nos había dejado el aviso escrito. Vale. Ya sabemos por qué un edificio recibe el golpe. Ahora veamos cómo se rompe por dentro, porque casi siempre falla por los mismos sitios. El primero, y el más traicionero, se llama, planta baja blanda. Mira cualquier edificio de tu calle. Arriba, pisos con paredes. Abajo, una planta abierta para el garaje o las tiendas, casi solo pilares. Eso es una persona con un torso fortísimo, sostenido por unos tobillos de cristal. Cuando llega el empujón, los pisos de arriba ni se enteran, pero toda la fuerza se concentra en esa planta baja floja. Los pilares ceden y el edificio entero se sienta de golpe sobre su propia planta baja. El segundo problema está en los propios pilares y es invisible. Un pilar de hormigón lleva barras de acero por dentro, en vertical. Pero lo que de verdad lo salva son unos aros de acero más finos que lo abrazan por fuera, los estribos. Son como los aros metálicos de un barril de madera. Sin ellos, las tablas se abren y el barril revienta. Si a un pilar le faltan estribos o están demasiado separados, el hormigón se desconcha, las barras de dentro se pandean como pajitas y el pilar estalla, sin avisar. Y esa es la palabra clave: avisar. Un edificio bien hecho es dúctil, se dobla, cruje, se agrieta, se queja, pero aguanta y te da tiempo como una caña al viento.
Un edificio mal hecho es frágil, no se queja, no se dobla, no avisa, simplemente de un segundo a otro se parte como un lápiz. Cuando esos pilares fallan todos casi a la vez, llega el final más temido, el colapso en panqueque. Cada piso cae sobre el de abajo, que cae sobre el siguiente, hasta el suelo. El edificio no se tumba, se comprime sobre sí mismo, planta sobre planta, y es el más mortal de todos por una razón terrible. Entre piso y piso aplastado no queda hueco para una persona. Hasta aquí todo suena a fatalidad, pero no lo es, porque los ingenieros llevan décadas ganándole la partida al terremoto. Y la primera idea es la más importante, y la más contraintuitiva. Un edificio antisísmico moderno no está diseñado para salir intacto. Está diseñado para sacrificarse y salvarte a ti. Es exactamente la misma filosofía que el airbag y la parte delantera de tu coche. En un choque fuerte, el coche se destroza a propósito, se pliega, se rompe, para que toda esa energía no te llegue a ti. El coche queda para el desguace. Tú sales andando, con un edificio igual, puede quedar inservible, lleno de grietas para demoler. Pero si la gente salió viva, hizo exactamente su trabajo. El edificio es sacrificable, tú no. ¿Y cómo se consigue eso? Primero con esa ductilidad de la que hablábamos. Acero bien puesto para que la estructura se doble sin partirse. Después con trucos de geometría. ¿Has montado una estantería barata? Sola se bambolea de lado, pero en cuanto le pones la diagonal de atrás, queda firme como una roca. Es la magia del triángulo. Hay rascacielos, como el viejo John Hancock de Chicago, que llevan arenesas enormes X de acero a la vista en la fachada por esa misma razón. Y luego está la alta tecnología, ¿no?, que parece de ciencia ficción y existe de verdad. Hay edificios que no están pegados al suelo, flotan sobre unos apoyos de goma y acero que hacen de patines. El suelo pues se mueve debajo, pero el edificio apenas pues se entera, como tú cuando vas de pie pues en un autobús con buenas zapatillas. Y en la torre Taipei 101, una de las más altas del mundo, cuelga una bola de acero dorada de 660 toneladas. Cuando el viento o un sismo empujan la torre hacia un lado, esa bola gigante se balancea hacia el otro y cancela el movimiento, como un equilibrista con su pértiga. Y si hay un país que ha convertido todo esto en una obsesión nacional, ese es Japón. Allí, después de cada gran terremoto, no se reconstruye igual, se reconstruye mejor. Tienen miles de edificios que literalmente flotan sobre amortiguadores, rascacielos, diseñados para mecerse como juncos, en lugar de plantarle cara al temblor como una roca. Péndulos gigantes en lo alto de las torres y cimientos que desconectan el edificio del suelo. Cómo lo hacen, con detalle, es tan fascinante que no cabe en este vídeo, da para uno entero. Si quieres que lo grabemos, dímelo en los comentarios y nos ponemos. Así que sí, se puede. Y bien, la pregunta entonces es otra. ¿Por qué, aún sabiendo todo esto, tantos edificios siguen cayendo? Y aquí llegamos a la verdad más incómoda de todas, porque si la ingeniería ya sabe cómo evitar estos colapsos, entonces cuando un edificio cae, casi nunca es culpa de la física, es culpa de algo mucho más humano. Para verlo no hay mejor comparación que dos terremotos del mismo año, 2010. El primero en Haití, magnitud 7. El segundo, en Chile, magnitud 8,8. Esa diferencia, que parece pequeña, significa que el terremoto de Chile liberó alrededor de 500 veces más energía que el de Haití. 500 veces. Y ahora pues las cifras de víctimas. En Chile, el más bestia con diferencia, murieron alrededor de 500 personas. En Haití, el más flojo, murieron cientos de miles. El que recibió un golpe 500 veces menor, pues mató a muchísimas más personas. Léelo otra vez, porque no es un error. ¿La diferencia? Chile lleva décadas obsesionado con construir bien, con una norma sísmica estricta que actualiza después de cada terremoto. Haití, en aquel momento, no tenía prácticamente ni código de construcción, y la mayoría de las casas las había levantado la gente por su cuenta, sin un ingeniero que las calculara. Mismo planeta, dos formas de construir, dos destinos opuestos. Hay una frase entre los sismólogos que lo resume sin piedad. Los terremotos no matan a la gente, matan los edificios. Y hay un dato,
publicado en la revista Nature, que pone el dedo en la llaga. Más del 80% de las muertes por edificios derrumbados en terremotos en las últimas décadas ocurrió en países anormalmente corruptos. La corrupción, que firma una licencia que no debería, que mira a otro lado en una inspección, que deja poner menos acero del calculado. Esa corrupción, cuando llega el terremoto, mata. El enemigo, demasiadas veces, no está bajo tierra, está en una oficina. Así que volvamos al principio. A esos dos edificios gemelos, uno en pie y el otro en el suelo. Ya sabes que no fue mala suerte. Fue el suelo sobre el que se apoyaban, la nota a la que vibraban, el acero que tenían dentro y, por encima de todo, el cuidado con que alguien decidió construirlos. O la falta de él. Esa es quizá la lección más dura, que la naturaleza no es injusta, es indiferente. La física del terremoto no distingue entre ricos y pobres, pero la forma en que construimos, sí. Un terremoto solo revela, de golpe y sin piedad, las decisiones que tomamos mucho antes cuando nadie miraba. Venezuela ya había escrito esta lección una vez, en 1967. De aquella noche nacieron sus normas y sus instituciones para que no volviera a pasar. Hoy, esa misma tierra vuelve a temblar y mucha gente lo está pasando muy mal. A ellos va dedicado este vídeo. Y quiero ser claro sobre por qué he hecho este vídeo. No lo he hecho para aprovecharme de una tragedia ni para sacar nada de ella. Lo he hecho porque creo de verdad que entender por qué fallan los edificios es la única forma de evitar que esos mismos errores se repitan. Esa es toda mi intención. Analizar lo ocurrido con el máximo respeto y explicar pues qué podemos aprender de ello para construir mejor. Y si te interesa y cómo se sostienen las cosas que habitamos, por qué a veces fallan y qué podemos aprender de ello, este es tu canal. Suscríbete para no perderte el siguiente. Nos vemos en el próximo.